Soy Samuel Carter, y creía tener la vida resuelta hasta que morí. Mi corazón se paró en una húmeda tarde de Ohio en 2025, y lo que vi al otro lado destrozó todo lo que creía. Jesús me mostró almas atrapadas por el amor, un papa que llevará a millones al infierno y una verdad sobre la eternidad que es a la vez hermosa y aterradora. Si te preguntas qué sucede después de la muerte o anhelas la verdadera voz de Dios, quédate conmigo. Comenta amén si esto te conmueve, o necesitas ser escuchado si te llega al alma. Comparte tu ciudad, quizás una lucha o un momento sobrenatural que hayas tenido. Conectémonos. Tenía 45 años y dirigía el crematorio de la funeraria Eternaldest, en una zona rural de Ohio. La ciencia era mi Dios, la bioquímica, para ser exactos. Explicaba la vida, la muerte, todo. Cambié la fe de mi infancia por los tubos de ensayo y la lógica después de que mi madre muriera de cáncer cuando yo tenía 16 años. A pesar de todas mis oraciones, Dios me parecía una mentira. Así que construí mi vida basándome en lo que podía demostrar. Mi trabajo era sencillo. Convertir cuerpos en cenizas, carbono en carbono, sin ningún misterio. Se me daba bien, tranquilo, eficiente, despreocupado. Las urnas se alineaban en los estantes, cada una era un sueldo, nada más. Pero tarde en la noche, solo en mi modesta casa, algo me roía. Esas urnas pesaban, como si me estuvieran observando. Me lo quitaba de encima, pensamientos absurdos para un científico. Aún así, permanecía despierto, preguntándome si me estaba perdiendo algo más importante. El rostro de mi madre me venía a la mente, su Biblia en la mesita de noche, su voz rogándome que rezara. Había apartado esa parte de mí, pero persistía como una astilla que no podía arrancar. Julio de 2025 fue brutal, húmedo, pegajoso, ese calor que te hace sentir atrapado. Estaba trabajando, deslizando otro cuerpo a la cámara de cremación. Rutinas. El zumbido de la máquina era mi ruido blanco, mi consuelo. Pero al ajustar los controles, un dolor agudo me apuñaló el pecho. Mi visión se nubló. La habitación se inclinó y caí al suelo con fuerza. Mi último pensamiento fue, esto es todo. Luego, oscuridad. Pero no fue el final. Fue el comienzo de algo que nunca esperé. Mis compañeros me encontraron tirado en el suelo, gritando pidiendo ayuda. No lo sabía entonces, pero estuve clínicamente muerto durante 6 minutos. Lo que ocurrió en esos minutos no fue solo un desmayo. Fue un viaje que me hizo cuestionarlo todo. Ya no estaba en Ohio. Estaba en otro lugar, en un lugar imposible. Y una voz me llamaba. No una voz cualquiera, sino la suya. Y lo que me mostró, bueno, por eso te lo cuento ahora. Estaba de pie junto a la cámara de cremación, girando los diales como lo había hecho 1000 veces. El zumbido de la máquina me marcaba el ritmo, el calor del verano de Ohio se me pegaba a la piel. Entonces, un dolor en el pecho tan agudo que sentí como si me retorcieran un cuchillo. Me fallaron las rodillas. La habitación dio vueltas y me desplomé contra el suelo de baldosas. Lo último que oí fue el zumbido de la cámara desapareciendo. Mi compañero gritaba, Sam, llama al 911. Luego nada. Oscuridad. Pensé que eso era todo, luces apagadas. Como siempre había creído, la muerte era solo el cuerpo apagándose, ¿verdad? Estaba equivocado. No era como quedarse dormido. Era como si me arrancaran de mí mismo. De repente, estaba flotando sobre mi cuerpo, contemplando el caos. Allí estaba, despatarrado en el suelo, con la camisa rasgada. Mi compañero Jake me golpeaba el pecho. Otro tipo, Mike, traía un desfibrilador, pálido. Vamos, Sam. No hagas esto, gritó. Quise gritarle, estoy aquí, pero no tenía voz ni cuerpo. Mi mente iba a 1000.
Aunque era consciente, yo, el tipo que había pasado años diciendo, la consciencia muere con el cerebro, seguía pensando, sintiendo, observando. Toda mi visión del mundo se derrumbó en ese mismo instante. Las luces del crematorio parpadeaban abajo, pero algo me arrastraba hacia arriba, como una corriente invencible. Tenía miedo, no de morir, sino de lo que esto significaba. Si seguía allí, ¿qué más había hecho mal? La habitación se desvaneció. Y yo estaba en otro lugar. Una calidez me golpeó, no como el calor pegajoso de Ohio, sino viva, palpitante, envolviéndome como una manta. Ya no me dolía el pecho, pero mi corazón, o lo que fuera que tuviera ahora, latía con fuerza. Me había pasado la vida reduciendo la muerte a química, pero este lugar, esta sensación, estaba más allá de cualquier ecuación. Entonces lo oí. Samuel, mi nombre completo, pronunciado con claridad y fuerza, como mi madre solía decir cuando era un niño en apuros. Me giré y allí estaba, Jesús. No necesitaba una placa con mi nombre ni un halo brillante para saberlo. Su presencia me impactó, innegable, como la gravedad misma. Sus ojos me sostuvieron, amables pero penetrantes, como si pudiera ver cada discusión nocturna que había tenido conmigo misma sobre Dios, cada vez que había rechazado la fe de mi madre tras su muerte. Era una científica, una atea, ante quien había jurado que era un mito. Se me secó la garganta. Me temblaban las manos, si es que aún las tenía. Samuel, repitió con voz serena pero grave. Has buscado la verdad en las cenizas, pero el alma es ceniza eterna. Mi trabajo, las urnas que había llenado durante años, el trabajo de toda mi vida desfilaron ante mí, cuerpos reducidos a polvo, familias aferrándose a las urnas como si fueran salvavidas. ¿Hablaba de eso? Antes de que pudiera abrir la boca, se acercó y la luz a su alrededor se volvió más brillante, casi cegadora, pero no dolorosa. Ven, dijo, con un tono ahora urgente. Mira que los detiene. ¿A quién? Se me revolvió el estómago. No sabía que se avecinaba, pero lo presentía, una verdad tan grande que destrozaría todo lo que creía saber. Lo seguí, no porque quisiera, sino porque su voz tenía una fuerza que me impulsaba hacia adelante. La calidez creció, mezclada con una paz inexplicable. Pero también había pavor. Lo que fuera que estuviera a punto de mostrarme no se trataba solo de mí. Se trataba de todos los que había incinerado, de cada urna que había entregado, de cada oración que me había negado a decir. Y entonces, justo cuando creía no poder soportar la incertidumbre, la luz se abrió como una cortina y vi algo que me heló el alma. Me ahogaba en luz, pero no me quemaba los ojos. Era cálida, viva, como si tuviera un corazón latiendo. Jesús estaba a mi lado, su presencia tan real que hacía que mi vida entera se sintiera como una sombra. Quería hacer 1.000.000 de preguntas, ¿por qué yo, por qué ahora? Pero no me salía la voz. Sus ojos me sostuvieron, y juro que era como si viera cada duda nocturna, cada vez que me reí de las oraciones de mamá, cada urna que llené sin pensarlo 2 veces. Había pasado años diciendo que la muerte era solo biología, pero aquí estaba, de pie en un lugar que parecía más real que Ohio. Samuel, dijo con voz firme pero urgente. El alma vive más allá del cuerpo, pero muchos se ven retenidos. Retenidos. Mi mente se aferró al crematorio, a esas urnas en los estantes, a cómo las familias se aferraban a ellas como si estuvieran aferrando a la persona. ¿Era eso lo que quería decir? Antes de que pudiera procesarlo, levantó la mano y la luz se desvaneció como una niebla que se disipa. Estábamos en un espacio vasto, infinito, que brillaba suavemente, y sentí una paz tan profunda que casi dolía. Pero había algo más, un leve zumbido, como voces susurrando fuera de mi alcance. Miré a mi alrededor, tratando de comprenderlo. El aire se sentía denso, no de calor, sino de presencia. Jesús dio un paso adelante y yo lo seguí, mis pies, o lo que fuera que tuviera,
se movían sin pensar. Mira, dijo, señalando. Los susurros se hicieron más fuertes y los vi, siluetas, tenues pero humanas, flotando en la distancia. No eran sólidas, pero estaban allí. Sus ojos se clavaron en mí, suplicantes. Se me encogió el estómago. Había visto la muerte a diario en el trabajo, la había reducido a cenizas y ciencia, pero estas eran almas, reales y conscientes, y estaban atrapadas. ¿Has visto sus cenizas?, dijo Jesús, con un tono cargado de compasión. Pero sus almas persisten cuando los vivos no las sueltan. Mi mente daba vueltas. Todas esas familias a las que les había entregado urnas, sus lágrimas, sus fuertes abrazos, ¿estaban haciendo esto? ¿Atrapando a sus seres queridos? Pensé en Emily, una joven a la que había incinerado años atrás, con sus padres aferrándose a su urna como si fuera lo único que les quedara. ¿Estaría allí, atrapada por su culpa? El pensamiento me golpeó como un puñetazo, y sentí una opresión en el pecho, incluso sin un cuerpo. Jesús se volvió hacia mí, con un rostro a la vez amable y autoritario, una mezcla de amor. Samuel, no solo en la vida, sino más allá. Sus palabras me calaron hondo, pesadas, como si reescribieran todo lo que creía. Me había pasado la vida evitando los sentimientos, escondiéndome tras la lógica. Pero ahora temblaba, aterrorizada, culpable y desesperada por saber más. ¿Qué quería decir? Atar. ¿Eran las cenizas? ¿El dolor? ¿Algo peor? Dio un paso, y la luz palpitó como si nos llevara a un lugar nuevo. Ven, dijo. Hay más que debes ver. Mi corazón, o lo que quedaba de él, latía con fuerza. Esos susurros se hacían cada vez más fuertes, y juro que oí un nombre que conocía, uno que había visto en una urna. La paz seguía ahí, pero ahora se mezclaba con el miedo. Jesús estaba a punto de mostrarme algo más grande, algo que haría que mis años de ciencia parecieran una mentira. Y en el fondo, sabía que me había cambiado para siempre. Si pudiera soportarlo, la luz pulsaría a mi alrededor, cálida pero pesada, como si estuviera presionando la verdad en mi alma. Jesús me guió por este espacio infinito, con pasos silenciosos pero pausados. Aquellos susurros que había oído se hicieron más fuertes, convirtiéndose en suaves gritos, tristes, desesperados, como personas que pedían ayuda sabiendo que no llegaría. Sentí un nudo en el estómago. Había pasado años en el crematorio, convirtiendo cuerpos en cenizas, diciéndome que era solo química. Pero ahora, allí de pie, no podía quitarme la sensación de haber formado parte de algo más grande, algo que había ignorado. Nos detuvimos y Jesús señaló una enorme pared llena de urnas. Miles de ellas, brillando tenuemente, cada una grabada con nombres que de alguna manera reconocí. Me temblaban las manos al leer una. Emily Larsen, Nati, 2020. Emily, la joven cuyos padres se aferraron a su urna, con el rostro destrozado por el dolor cuando se la entregué. Otra, Robert Klene, 965, 2023. Lo incineré el año pasado, su viuda se negó a esparcir las cenizas, diciendo que lo necesitaba cerca. Se me hizo un nudo en la garganta. Estas no eran solo urnas. Contenían almas. Estos están atados por los vivos, dijo Jesús con voz suave pero cortante. La cremación no es el pecado, Samuel. Es el apego, la negativa a soltar, lo que encadena el alma a la tierra. Mi mente daba vueltas. Todas esas familias que había visto aferradas a urnas como salvavidas, creyendo que honraban a sus seres queridos, ¿los estaban atrapando? Pensé en mi propia madre, cuyas cenizas habían sido esparcidas años atrás, pero nunca había rezado. Nunca la había dejado ir. ¿Estaría ella también atrapada? La culpa me golpeó como una ola, y quise desplomarme, pero no tenía cuerpo que pudiera desmoronarme. Jesús se acercó a una urna, con la mano suspendida sobre ella. El resplandor parpadeó, y la vi,
Emily, no como cenizas, sino como una figura tenue y brillante, con los ojos abiertos de añoranza. El amor de sus padres la retiene aquí, dijo. Guardan sus cenizas, pensando que la mantienen cerca, pero le atan el alma. Quise discutir, decir que solo era pena, no daño. Pero el dolor en los ojos de Emily me detuvo en seco. Había entregado esas urnas, les había dicho a las familias que estaba bien aferrarse. ¿Me habría equivocado desde el principio? El amor debe soltar, dijo Jesús, sus palabras como un martillo. El alma anhela libertad para mí, pero los vivos pueden anclarla a la tierra. Me dolía el pecho. Incluso sin un corazón que latiera, pensé en cada urna que había llenado, en cada familia a la que había enviado a casa con un frasco de ceniza y un gesto de asentimiento. Estaba tan segura de estar ayudando. Pero ahora lo veía. Sus lágrimas, sus fuertes abrazos, no eran solo dolor. Eran cadenas, y yo había sido cómplice, pensando que la ciencia tenía todas las respuestas. Los gritos se hicieron más fuertes, y Jesús se puso serio. Hay más, Samuel. Algunos no solo están atados. Están abandonados. La luz se atenuó y una frialdad se apoderó de mí. Nada comparable a la calidez de antes. Mi alma se estremeció. Fuera lo que fuese que estuviera a punto de mostrarme, sabía que sería peor que esto. Y en el fondo, sentí un nombre, el de mi madre, surgiendo en mi mente, como una advertencia de lo que vendría después. El calor de ese espacio radiante se desvaneció, reemplazado por un frío que me calaba hondo. Jesús me condujo más allá de las urnas resplandecientes, cuyos susurros se desvanecían, hacia un lugar más oscuro. No era negro, sino gris, como una niebla que se tragaba la luz. El aire se sentía pesado, no con presencia, sino con ausencia, vacío, desolado. Mi mente se desvió al crematorio, a esos momentos en que cerraba la puerta de la cámara, pensando que estaba acabado. Pero este lugar era peor, como un vacío donde la esperanza no llegaba. Quise dar la vuelta, pero la mirada firme de Jesús me impidió avanzar. Mira, dijo, señalando al frente. Unas siluetas titilaban, humanas, pero apenas. Sus ojos estaban vacíos, sus formas se desvanecían como si se disolvieran en la grisura. No había urnas allí, ni resplandor, solo una llama fría e incandescente titilando en la distancia, sin emitir calor. Estos son los olvidados, dijo Jesús con la voz cargada de dolor. Los vivos no ofrecen oraciones ni despedidas. Sin conexión, persisten, abandonados. Se me encogió el estómago. Había visto a familias alejarse de las urnas, demasiado destrozadas o enojadas para hablar, y mucho menos para rezar. ¿Habían hecho esto? Reconocí un rostro. El señor Thompson, un solitario al que había incinerado hacía 2 años. Sus hijos no habían aparecido. No hubo servicio. Solo un trabajo rápido. No le di importancia. Cenizas a las cenizas, ¿verdad? Pero ahora estaba aquí, con la mirada vacía, flotando en este lugar frío. Nadie pronunció su nombre. Jesús dijo, nadie rezó por su paz. La culpa me atormentaba. Había estado tan distante, tan clínico, sin pensar jamás en lo que venía después. Me decía a mí mismo que las almas no existían. Pero aquí estaban, abandonadas porque a nadie le importaba lo suficiente como para recordarlas. Jesús se volvió hacia mí con una mirada penetrante. La oración es un puente, Samuel. Me trae el alma. Sin ella, están perdidas en este lugar, esperando. Mi mente daba vueltas. Nunca había rezado por nadie a quien incineré. Ni una sola vez, ni siquiera por mi madre, cuyas cenizas esparcía a toda prisa, intentando olvidarla y la fe que había dejado atrás. ¿Estaría ella también allí, en este vacío gris? Pensarlo me dolía el alma como un peso insoportable. Quise preguntar,
suplicar respuestas, pero Jesús levantó la mano y la llama fría se encendió, mostrando más rostros, docenas, quizá cientos. Algunos los conocía, otros no. Pero todos tenían la misma mirada vacía. Los vivos debilitan a los muertos, dijo. La indiferencia, la ira, el silencio. Dejan almas abandonadas. Pensé en las familias que había visto, algunas demasiado ocupadas para llorar, otras demasiado amargadas. Les entregué urnas y me marché, pensando que mi trabajo estaba hecho. Pero no. Había estado ciego, y ahora veía el precio. La oscuridad se acercaba, y sentí un escalofrío como si algo peor se avecinara. El rostro de Jesús se tornó serio y su voz se hizo más grave. Hay más, Samuel. Algunos no solo son olvidados. Están atados por el pecado. La llama se atenuó, y una nueva visión se agitó en la niebla. Algo más oscuro, más pesado. Mi corazón, o lo que me quedara, latía con fuerza. Fuera lo que fuese lo que Jesús estaba a punto de mostrarme, sabía que me golpearía más fuerte que este lugar desolado, y no estaba seguro de poder soportarlo. El vacío gris se desvaneció, pero el frío se aferró a mí, como una sombra que no podía quitarme de encima. Jesús me condujo a un nuevo espacio, no brillante como antes, ni desolado, sino cargado de una tensión que me estremecía el alma. El aire latía con un tenue resplandor rojo, como brasas ardiendo en la oscuridad. Formas se movían a nuestro alrededor. Formas humanas, pero estaban enredadas en finas cuerdas carmesí, envolviéndoles brazos, piernas e incluso el cuello. Se retorcían, con el rostro contorsionado por el arrepentimiento, tirando de las cuerdas, pero incapaces de liberarse. Sentí una opresión en el pecho. No era solo abandono. Era algo peor. Estos están atados por pecados no perdonados, dijo Jesús con voz firme pero con un toque de tristeza. Los vivos cargan con su culpa, negándose a perdonar, y eso los encadena aquí. Me quedé mirando, con la mente acelerada. Pecados no perdonados. Pensé en las familias que había visto en el crematorio. Algunos escupiendo rabia contra los muertos, esposas amargadas por traiciones, hijos resentidos por la negligencia. Los vi alejarse, urnas en mano, con el rostro endurecido. Pensé que era solo dolor, pero ahora lo veía. Su ira era una jaula. Una figura me llamó la atención, un hombre de unos 50 años, con las cuerdas más tensas que los demás, cortándose la figura. ¿Lo conocía? El señor Daniels, incinerado la primavera pasada. Su hija, de pie junto a la urna, dijo con voz fría, no merece mi perdón. Asentí, le entregué las cenizas y seguí adelante. Ahora estaba allí, atrapado, con la mirada suplicante. Su negativa lo ata, dijo Jesús. El perdón libera el alma, Samuel. Sin él, no pueden venir a mí. Se me hizo un nudo en la garganta. Nunca pensé que mi trabajo afectara algo más allá de lo físico. Pero estaba tan equivocada. Pensé en mamá, cuyas cenizas habían sido esparcidas hacía tiempo, pero nunca la perdoné por dejarme, por aferrarse a un Dios que no la salvó. ¿Estaba así de enredada, retenida porque la había dejado fuera? La culpa me golpeó como un ladrillo, y quise gritar, rogarle a Jesús que me dijera que estaba bien. Pero él solo me miró, sus ojos diciendo que aún no estaba lista para esa respuesta. En cambio, señaló a otra alma, una mujer, con las cuerdas más sueltas, pero aún aferrada. Su hijo reza por ella, dijo, pero su ira persiste. Debilita el puente. Me daba vueltas la cabeza. Todos esos años me dije a mí misma que la ciencia era suficiente. Cenizas de carbono, basta. Pero ahora veía la verdad. Cada urna que había llenado, cada familia que había enviado a casa, cargaban con un peso que había ignorado. El perdón no eran solo palabras. Era una llave, y nunca había intentado girarla.
La voz de Jesús se suavizó. El amor perdona, Samuel. Libera el alma y la paz. Quise discutir, decir que era demasiado difícil, pero el dolor en los ojos de esas almas enredadas me detuvo. Había sido parte de esto, aunque no lo supiera. El resplandor rojo palpitó y Jesús puso cara seria. Hay más que debes ver, dijo. Algunos se dejan llevar por el mal camino, no solo por el amor, sino por las mentiras. Los hilos que rodeaban a las almas se tensaron, y una nueva figura apareció en la distancia. No era un alma, sino algo más. Algo que me heló el alma. No sabía qué era, pero las palabras de Jesús resonaron. Esto era más grande que yo, más grande que el crematorio, y se acercaba rápidamente. El resplandor rojizo de aquellas almas enredadas se desvaneció, pero el peso de su dolor se me quedó grabado como una piedra en el pecho. Jesús me alejó, el aire volvió a cambiar, ahora áspero y cargado, como si se avecinara una tormenta. Nos detuvimos en un espacio vasto, ni brillante ni oscuro, pero lleno de vida, con un zumbido que no pude identificar. Mi alma temblaba. Acababa de ver almas atrapadas por la falta de perdón y la culpa de mi propio silencio. Los años de ignorar la fe de mi madre me estaban aplastando. Pero la mirada de Jesús me sostuvo, prometiendo que algo más grande estaba por venir, algo para lo que tenía que prepararme. Apareció una nueva figura, alta y radiante, pero no como Jesús. Era un ángel, de presencia severa, con las alas plegadas, su voz retumbante, estremeciendo el aire. Los vivos debilitan a los muertos, Samuel. Me quedé paralizado. Esa frase otra vez. Primero Jesús. Ahora este ángel martillándola. Sin oraciones, sin liberación, las almas no pueden cruzar la puerta de la paz. Mi mente se remontó al crematorio. Las familias que había visto aferradas a sus urnas o alejándose enfadadas. Pensé que era asunto suyo, no mío. Pero ahora lo veía. Mi desapego había dejado almas abandonadas, y nunca me había importado. La mirada del ángel me quemó. Hay quienes los extravían, dijo, y el espacio a nuestro alrededor se movió como una cortina al correrse. Tuve una visión, un hombre con túnicas ornamentadas, un papa de pie ante una multitud de millones. Sus palabras sonaban sagradas, pero se retorcieron en mis oídos, instando a la gente a aferrarse a las cenizas, a las reliquias, a abrazar a sus seres queridos en la muerte. La multitud asintió, aferrándose a las urnas, con rostros desesperados. Se me revolvió el estómago. Esto no era amor. Era posesión, y estaba encadenando almas a la tierra. Este papa los llevará al infierno, declaró el ángel con una voz atronadora. Enseña que el amor es propiedad, no libertad. Vi almas en la visión, atrapadas como las que había visto antes, con sus llantos ahogados mientras las familias seguían las palabras del papa, negándose a soltarlas. Mi corazón latía con fuerza. Un papa llevando a la gente al infierno. Había sido ateo, sí, pero incluso yo sabía que esto era enorme, una traición a todo lo que la fe debía ser. Miré a Jesús, esperando que suavizara el golpe, pero su rostro estaba sombrío y asintió. Es verdad, Samuel. Sus palabras unirán a muchos. Quería gritar, advertir a alguien, pero era solo un alma en ese lugar extraño, impotente. El ángel me señaló. Llevarás esta verdad. Yo, el tipo que pasó años burlándose de la fe. Pensé en mi blog Mi vida tranquila en Ohio, ¿cómo iba a contarle a nadie sobre un futuro papa que condenaba almas? Pero la mirada del ángel no vaciló, y la mano de Jesús se posó en mi hombro, llena de propósito. Díselo, dijo. Muéstrales el camino a la libertad. La visión se desvaneció, pero el rostro del papa permaneció allí, su falsa piedad grabada a fuego en mí. Sentí una fuerza, como si me arrastraran de vuelta a mi cuerpo. Pero la voz del ángel resonó una última vez, los vivos deben rezar. Deben perdonar, o las cadenas los retendrán.
Mi alma tembló. No solo veía esto. Me estaban dando un trabajo, uno que no quería, pero que no podía rechazar. Y entonces, justo cuando la luz empezaba a apagarse, oí un sonido, un llanto débil, como la voz de mamá llamándome. Las palabras del ángel resonaron en mi alma, nítidas y pesadas, mientras la visión del Papa se desvanecía. Ese llanto. La voz de mamá se quedó en el aire, pero Jesús no me dejó detenerme en ella. Su mano seguía en mi hombro, afianzándome en ese extraño zumbido. Sus ojos, llenos de compasión pero firmes, me abrazaron como si no me soltaran. El verdadero amor es dejar ir, Samuel, dijo, con su voz penetrando mi miedo. La oración y el perdón liberan el alma para ascender. Díselo. Mi mente daba vueltas. Díganles, a mí, el tipo que había pasado décadas diciendo que las oraciones eran inútiles, que la muerte era solo polvo. Retrocedió y el espacio a nuestro alrededor se iluminó, el aire ahora más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Los vi. Almas no atrapadas ni enredadas, sino que se alzaban, resplandecientes, con rostros serenos. Una destacaba, Emily, la joven que había incinerado años atrás. No era la figura débil y suplicante de las urnas. Estaba radiante, con los ojos brillantes, libre. Sus padres oraron, dijo Jesús. La dejaron ir y encontró la paz. Se me hizo un nudo en la garganta. Recordé los rostros de sus padres, destrozados pero esperanzados. Cuando regresaron meses después, diciendo que habían esparcido sus cenizas junto al río, rezando por su alma, lo ignoré. Pero ahora lo veía. Sus oraciones habían sido importantes. Más almas se alzaron a nuestro alrededor, cada una con una historia. Un anciano, con las arrugas alisadas, sonreía mientras ascendía. Un niño riendo, liberado de las ataduras que había visto antes. Sus familias lo perdonaron. Jesús dijo, no oraban por sí mismos, sino por los muertos. Me sentí culpable. Nunca había orado por nadie, ni por mi madre, ni por los cientos que había incinerado. Pensaba que todo era una tontería. Pero aquí estaba la prueba. Almas liberadas porque a alguien le importó lo suficiente como para dejarlas ir. Quería llorar, pero sin cuerpo, solo sentía una profunda y dolorosa necesidad de arreglar lo que había ignorado. La voz de Jesús se volvió urgente. Los vivos deben aprender. Samuel, ellos tienen la clave. Oración. Perdón. Liberación. Sin ella, las almas sufren. Pensé en el Papa de la visión del ángel. Sus palabras, que convertían el amor en cadenas. ¿Cuántos lo seguirían, creyendo tener razón? Sentí un fuego dentro de mí, no ira, sino propósito. Tenía que advertir a la gente, tenía que compartir esto. ¿Pero cómo? Solo era un trabajador del crematorio, no un predicador. Mi duda se apoderó de mí. Pero la mirada de Jesús la detuvo en seco. Ya viste la verdad, dijo. ¿Basta? La luz pulsó, y sentí esa atracción de nuevo, más fuerte ahora, como si mi cuerpo me llamara de vuelta. Las almas que se alzaban se desvanecieron, pero la sonrisa de Emily permaneció conmigo, una promesa de lo que podría ser. Jesús se acercó, su voz ahora era un susurro. Vuelve, Samuel. Cuéntales lo que has visto. Mi alma tembló. No quería irme de este lugar, de esta paz. Pero sabía que no tenía otra opción. La luz se volvió cegadora y volví a oír la voz de mamá, más débil esta vez, pero clara. Samuel, reza. Entonces todo se volvió blanco, y caí rápidamente de vuelta a un mundo que no estaba seguro de poder afrontar. La luz se apagó y me refugié en mi cuerpo, jadeando como si me estuviera ahogando. Abrí los ojos de golpe y vi una habitación de hospital, paredes estériles y monitores pitando. Una enfermera manipulaba mi vía intravenosa,
con los ojos abiertos de alivio. «Has vuelto», dijo, como si hubiera obrado un milagro. El médico me dijo después que llevaba muerta 6 minutos. Me palpitaba el pecho. Sentía la garganta como papel de lija, pero mi mente corría. La voz de Jesús resonó: díselo a esas almas atrapadas. La libertad de Emily. A ese papa que extravía millones. Era real, y me correspondía compartirlo. Allí tumbado, mirando las baldosas del techo, sentí que mi antigua vida se desmoronaba. Había pasado años jurando que la muerte era solo biología, nada más. Ahora había visto almas, sentido la presencia de Jesús, escuchado su mandato, pero la duda me corroía. ¿Yo, contárselo a la gente? No era predicador. Era el tipo que convertía los cuerpos en cenizas. La enfermera revisó mi historial, mirándome con extrañeza, como si supiera que no era el mismo Sam. Quizás fue la forma en que susurraba: tengo que decírselo, con las manos temblando como si hubiera visto un fantasma. Cuando me dieron de alta, volví a casa, pero nada me hacía sentir bien. Mi casa, mi taza de café, mi rutina, todo era demasiado pequeño para lo que había visto. Esas urnas, la voz de mamá, la advertencia del ángel sobre ese papa, todo era demasiado grande. No podía simplemente volver al crematorio y actuar con normalidad. Jesús me había encomendado una misión, y me quemaba por dentro. Pensé en la vieja iglesia de mi madre, un pequeño edificio de ladrillo a las afueras del pueblo, donde me arrastraba de niño. No había estado allí desde los 16 años, pero era el único lugar que se me ocurría. Llegué a la iglesia comunitaria ese domingo, con las palmas sudorosas, de pie al fondo durante la comida. El pastor, un tal Tom, me recordó del funeral de mamá. Sam Carter. Ha pasado tiempo, dijo, con una sonrisa amable pero curiosa. Lo solté sin pensarlo. Morí la semana pasada. Jesús me mostró algo. La habitación quedó en silencio, los tenedores se detuvieron a medio morder. Les conté todo: la luz, las almas atrapadas, el papa que convertiría el amor en cadenas. Se me quebró la voz al describir a Emily, libre porque sus padres rezaban. Algunos rostros se inclinaron, algunos asintiendo, otros con los ojos muy abiertos. Una mujer en la primera fila, la señora Ellis, susurró: amén, con las manos fuertemente apretadas. Pensé que me llamarían loca, pero me escucharon. Tom me pidió que volviera a hablar la semana siguiente. Un chico de mi edad, granjero, me agarró del brazo después, diciendo que nunca había rezado por el alma de su padre. Mi corazón latía con fuerza. Esto era real. Estaba funcionando. Pero al salir, encontré a Jake, mi compañero del crematorio, de pie junto a la puerta. Había estado allí cuando me desmayé, y ahora su mirada era fría, como si pensara que me había vuelto loca. Esa mirada me estremeció. ¿Estaba preparada para esto? Las palabras de Jesús me contraatacaron: díselo. No estaba seguro de lo que vendría después, pero sabía que no podía detenerme ahora. Regresar al crematorio después de mi hospitalización fue como adentrarme en la vida de un desconocido. El zumbido de la cámara, el olor estéril de la ceniza. Solía ser mi zona de confort, pero ahora era denso, como si el aire mismo me observara. Las palabras de Jesús, diles, resonaban en mi cabeza. Y esas visiones, las almas atrapadas, la libertad de Emily, el engaño de ese papa, seguían destellando en mis ojos. Ya no era el mismo Sam, y el trabajo que había desempeñado durante años se sentía diferente, como si estuviera rodeado de historias invisibles que nunca antes había notado. Intenté concentrarme, deslizando un cuerpo dentro de la cámara, pero me temblaban las manos. Cada urna en el estante parecía susurrar, igual que en mi visión. No dejaba de pensar en la señora Ellis en la iglesia, en su amén cuando les conté que la oración liberaba almas. Pero la duda me corroía. ¿Podía seguir hablando de esto?
No era un predicador, solo un tipo con una historia que nadie creería. Jake, mi compañero de trabajo, ya se comportaba raro desde que me vio en la iglesia. Había estado allí cuando me desmayé, y ahora mantenía la distancia, lanzándome miradas de reojo como si fuera un rompecabezas que no quería resolver. Esa tarde, llegó una familia, Linda, una madre, y su hijo adolescente, llorando la pérdida de su esposo y padre. Linda tenía los ojos rojos, y sus manos aferraban la foto de un hombre sonriente con un sombrero de pescador. Antes le habría entregado la urna y me habría marchado, pero ahora veía los hilos de mi visión, los que unían las almas. ¿Has orado por él?, pregunté con voz temblorosa. Linda parpadeó, sorprendida. No somos religiosos, dijo. Pero su hijo levantó la vista, curioso. Les conté sobre mi ECM, sobre Jesús diciendo que la oración y el perdón liberan las almas. Simplemente salió a la luz, la historia de Emily, la paz de soltar. El rostro de Linda se suavizó. Pero Jake, al oírla, resopló y salió. Se me revolvió el estómago. ¿Estaba insistiendo demasiado? Pero entonces, el hijo, Ethan, habló, estaba enojado con papá por dejarnos. Quizás debería rezar. Mi corazón se aceleró. Por eso estaba aquí. Les di la urna. Pero esta vez, añadí, di su nombre. Reza por su paz. ¿Importa? Linda asintió, con lágrimas cayendo, y sentí un cambio, como si hubiera desatado un nudo en el aire. Más tarde, sorprendí a la madre de Ethan escribiéndole una nota al pastor Tom, preguntándole sobre la iglesia. Había hecho algo bien, pero la mirada fría de Jake permaneció allí mientras se marchaba. Eres diferente, Sam, murmuró, como si no fuera un cumplido. Quise restarle importancia, pero sus palabras me dolieron. Yo era diferente, y no a todos les iba a gustar. Al cerrar, sentí una presencia, como si Jesús me impulsara a seguir adelante. Pero entonces vi un volante en el tablón de anuncios, uno que no había visto antes, anunciando un nuevo grupo de apoyo para el duelo dirigido por alguien de fuera. Algo en él me pareció extraño, como una advertencia relacionada con la visión de aquel papa, y supe que se avecinaban problemas. El zumbido del crematorio era constante ahora, pero no ahogaba el peso en mi pecho. Cada urna, cada nombre grabado en ellas, parecía una llamada a la acción después de mi ECM. Las palabras de Jesús, dilas, me impulsaron hacia adelante. Pero también lo hizo el recuerdo de aquel papa. Sus falsas enseñanzas encadenaban almas. Había compartido mi historia en la iglesia comunitaria Grace, y la gente me escuchó. La señora Ellis, Ethan, incluso el pastor Tom, quien me había pedido que hablara de nuevo. Pero de pie en el crematorio, deslizando otro cuerpo dentro de la cámara, sentí que la duda volvía a asaltarme. ¿Era yo realmente el indicado para esto? ¿Yo? El escéptico que se había burlado de la fe durante años. Las miradas frías de Jake no ayudaron. Había estado raro desde que me vio en la iglesia, murmurando sobre mi ablandamiento. Hoy, se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, observándome hablar con una viuda afligida. Le había hablado de la oración, de cómo podía liberar el alma de su esposo, y se fue con un atisbo de esperanza. Jake simplemente negó con la cabeza. Vas a asustar a la gente, Sam, dijo, alejándose. Sus palabras me dolieron. Pero no pude detenerme. Esas almas que había visto, atrapadas, enredadas, olvidadas, eran reales. Ya no quemaba cuerpos. Cargaba con una verdad más grande que yo. Ese domingo, me paré frente al pequeño santuario de Grace Community, con las manos sudorosas. La congregación, unas 30 personas, en su mayoría ancianos y algunas familias, se inclinó mientras hablaba. Les hablé de las urnas, de las almas retenidas por un amor que no las soltaba. De la llama fría donde se aferraban los olvidados.
Se me hizo un nudo en la garganta al hablar de Emily, de cómo las oraciones de sus padres la liberaron. Jesús dijo, tenemos que orar. Perdonar. No es solo por nosotros, es por ellos. Las cabezas asintieron, y algunos susurraron, amén. Volví a sentir ese fuego, el que Jesús encendió en mí. Pero entonces mencioné al Papa, la advertencia del ángel sobre un futuro líder que convertiría el amor en posesión. La sala se quedó en silencio. La señora Ellis aferró su bolso. Un hombre mayor frunció el ceño. El pastor Tom intervino y dijo, oremos por esto. Lo entiendo. Hablar de un papa que lleva a la gente al infierno era duro, sobre todo para una iglesia de un pueblo pequeño. Pero no pude contenerme. Era parte de la verdad. Mientras la gente salía, una mujer llamada Clara, que había perdido a su hermana el año pasado, me tomó de la mano. Nunca recé por ella, susurró con lágrimas en los ojos. ¿Puedo seguir? Asentí con la garganta apretada y la ayudé a rezar allí mismo. Fue como desatar un nudo en el aire. De regreso a casa, pensé en mamá. Nunca la perdoné por morir, por dejarme con una fe que no la salvó. Esa ira me había impedido orar por su alma. ¿Estaría atrapada por mi culpa? La culpa me golpeó fuerte, pero la oración de Clara me dio esperanza. Quizás no era demasiado tarde. Al entrar a mi casa, vi la camioneta de Jaque estacionada al otro lado de la calle, su silueta dentro, vigilando mi casa. Se me encogió el estómago. No solo era escéptico. Algo tramaba, y parecía estar relacionado con ese volante que había visto, el del grupo de duelo que me dio mala espina. Lo que fuera que viniera, presentía que pondría a prueba todo lo que Jesús me había mostrado. El zumbido del crematorio se sentía cada día más denso, como si intentara ahogar la voz de Jesús en mi cabeza. Díselo, había dicho. Y yo lo intentaba, compartiendo mi ECM en la iglesia comunitaria Grace, viendo a gente como Clara rezar por las almas de sus seres queridos. Pero la actitud de Jaque empeoraba. Sus miradas fulminantes, sus comentarios en voz baja sobre mi pérdida de control, empezaban a cansarme. Lo pillaba susurrando con otros compañeros de trabajo, con la mirada fija en mí. Quería quitármelo de encima, pero la duda seguía apareciendo. ¿Estaba loco por creer lo que había visto, un papa conduciendo almas al infierno? Almas atrapadas por la falta de perdón. ¿De verdad podría convencer a un grupo de un pequeño pueblo de Ohio en casa? Repasaba mi visión una y otra vez, sobre todo la voz de mamá llamándome. No había rezado por ella desde que murió. No la había perdonado por dejarme con una fe que sentía como una traición. Esa culpa era un nudo en el estómago. Pero hablar en la iglesia lo estaba aflojando. El domingo pasado, un mecánico llamado Frank, de manos toscas, me contó que había orado por el alma de su hermano después de mi charla. Sentí como si estuviera ahí, Sam, dijo con los ojos llorosos. Momentos como ese me animaban a seguir adelante, prueba de que el mensaje de Jesús no solo estaba en mi cabeza. Pero no todos estaban de acuerdo. En la iglesia, algunos, como el viejo señor Harper, empezaron a evitarme, murmurando historias disparatadas. El pastor Tom me apoyó, pero incluso él me sugirió que dejara de lado el tema del Papa. Es mucho para que la gente lo atrape, dijo con suavidad. Lo entendí, pero no pude contenerme. Jesús y el ángel habían sido claros. Ese futuro Papa, con sus enseñanzas retorcidas sobre aferrarse a las cenizas, era una advertencia que tenía que compartir. Aún así, la oposición me dolía. Había pasado años siendo el científico distante. Ahora era yo quien armaba revuelo, y me sentía solo. Entonces Jaque me acorraló en el trabajo. Estás asustando a la gente, Sam, dijo en voz baja, casi amenazante. Hablas del infierno y de los papas. No tienes razón. Me quedé paralizada al recordar su camioneta frente a mi casa.
Antes de que pudiera responder, me soltó una bomba. A algunos no les gusta. Están hablando de ti con el nuevo líder del grupo de duelo. Se me encogió el corazón. Ese volante que había visto, el grupo de duelo liderado por alguien de fuera, de repente me pareció una amenaza. ¿Estaría Jake relacionado con él? ¿Estaría conectado con la visión del Papa? No lo sabía, pero mi instinto me gritaba problemas. Fui a la iglesia esa noche, necesitando sentirme con los pies en la tierra. Mientras hablaba, compartiendo cómo Jesús me mostró almas liberadas por la oración, una mujer al fondo se levantó. La señora Klene, cuyo esposo había incinerado. Lo perdoné, dijo con voz temblorosa. Recé anoche. Como dijiste. La habitación vibraba, y sentí ese fuego de nuevo. La verdad de Jesús estaba obrando. Pero al salir, vi a Jake afuera hablando con un desconocido con un abrigo oscuro, que me señalaba. Se me heló la sangre. Lo que fuera que se estuviera gestando, no eran solo chismes de pueblo. Parecía algo más grande, algo relacionado con la advertencia de ese ángel. Y no estaba preparada. El aire en la iglesia comunitaria Grace se sentía diferente ahora, más cálido, como si las oraciones que la gente ofrecía por las almas de sus seres queridos estuvieran cambiando algo. Había estado compartiendo mi ECM durante semanas, viendo a personas como la señora Klene y Frank encontrar la paz orando y perdonando. Las palabras de Jesús, el verdadero amor es dejar ir, estaban calando hondo, no solo en ellos, sino también en mí. Pero el comportamiento de Jake era una nube oscura. Sus susurros con aquel desconocido del abrigo oscuro, su camioneta frente a mi casa, todo parecía una advertencia relacionada con aquel folleto del grupo de duelo, y quizá incluso con la visión del Papa que tuvo el ángel. Estaba nervioso, pero no podía parar. En casa, no dejaba de pensar en mamá. Su voz en mi visión, llamándome por mi nombre, me atormentaba. Había pasado años enojado con ella por morir, por dejarme con una fe que no la salvó. Nunca recé por su alma, nunca la perdoné por el dolor. Esa culpa me consumía, sobre todo después de ver esas almas atrapadas en mi ECM. Necesitaba arreglarlo, no solo por ella, sino por mí. Así que llamé a mi hermana Rachel, con quien no había hablado en años. Nos habíamos distanciado tras la muerte de mamá. Ella conservó la fe que yo había desechado, y no pude soportarlo. Rachel respondió con voz cautelosa, Sam, ¿de qué se trata esto? Le conté todo, mi colapso, Jesús, las almas, el Papa. Guardó silencio y luego dijo, ven. Mientras conducía hacia su casa, me temblaban las manos. Su casa olía a la antigua cocina de mamá, a lavanda y pan. Nos sentamos y le volví a contar la visión, sobre todo la voz de mamá. A Rachel se le llenaron los ojos de lágrimas. He estado rezando por ella todos los días, dijo. Pero tú, nunca lo hiciste. Sus palabras me hirieron profundamente. Pero entonces me soltó una bomba. Mamá me pidió que te perdonara, Sam. Antes de morir, dijo que volverías. Me quedé paralizada. ¿Perdonarme por qué? Abandonar a la familia. Burlarme de su fe. Rachel me tomó la mano. Sabía que encontrarías tu camino. Se me hizo un nudo en la garganta. Todos esos años pensé que estaba sola en mi ira. Pero mamá lo vio venir. Rachel y yo rezamos juntas por el alma de mamá, por paz. Fue como desatar un nudo que había cargado durante décadas. Vi el rostro de mamá en mi mente, no estaba atrapada, sino sonriendo, como Emily en mi visión. No era una prueba, pero fue suficiente. Al salir de casa de Rachel, me sentí más ligera, pero la camioneta de Jake estaba estacionada calle abajo otra vez. Mi corazón se aceleró. Ya no solo estaba observando. Estaba siguiéndome. Recordé al desconocido, el folleto,
La advertencia del ángel sobre las mentiras que desvían a las almas. ¿Era este grupo de duelo parte de ello? El pastor Tom había mencionado que estaba ganando terreno, atrayendo a gente de la iglesia. Mientras conducía a casa, apareció un mensaje de Rachel. Revisa el folleto. Algo no cuadra. Me dio un vuelco el estómago. Fuera lo que fuese en lo que Jake estuviera enredado, se estaba cerrando, y presentía que pondría a prueba todo lo que Jesús me había mostrado. El peso de mi conversación con Rachel me acompañó, como una luz que atravesaba años de niebla. Orando por el alma de mamá con ella, sintiendo cómo se aflojaba ese nudo de culpa. Era real, como Jesús prometió. Pero la sombra de la camioneta de Jake frente a su casa también me aferraba. Sus susurros con aquel desconocido, el folleto del grupo de duelo, la advertencia del ángel sobre un papa que convertía el amor en cadenas, todo se sentía conectado, como una tormenta que se avecinaba en nuestro pequeño pueblo de Ohio. Llevaba el mensaje de Jesús, pero la resistencia crecía y no estaba seguro de estar listo para lo que se avecinaba. En la iglesia comunitaria Grace, mis charlas atraían a más gente. Personas como Clara y Frank habían regresado, trayendo amigos, con rostros sedientos de esperanza. Me quedé al frente, con la voz más firme, contándoles sobre las almas que había visto, atrapadas por la falta de perdón, liberadas por la oración. Jesús me mostró amor, vamos, dije, con las manos menos temblorosas. Reza por los muertos. Perdónalos y encontrarán paz. Los gestos de asentimiento resonaron en la sala, y algunos amenes. Una señora mayor, la señora Carter, compartió cómo había rezado por el alma de su hijo después de mi última charla y lo había sentido descansar. Mi corazón se llenó de alegría. Por eso seguí adelante. Pero no todos estaban de acuerdo. Algunos, como el señor Harper, dejaron de venir, murmurando locuras. Peor aún, el pastor Tom me llevó aparte después del servicio. Sam, eso del Papa. Está alborotando a la gente. Ten cuidado. Asentí, pero no podía quedarme callado. Jesús y el ángel habían sido claros. Un líder podía engañar, y tenía que advertir a la gente. Al irme, volví a ver ese volante, clavado en el tablón de anuncios de la iglesia. Apoyo para el duelo Nueva Esperanza, dirigido por un tal reverendo Leal, de fuera de la ciudad. Prometía consuelo para mantener cerca a los seres queridos. Se me revolvió el estómago. Parecían las mentiras del Papa, instando a la gente a aferrarse a las cenizas. Más tarde, en el crematorio, vi a Jake repartiendo esos folletos a una familia en duelo. Este grupo les ayudará más que las historias de Sam, dijo, mirándome fijamente. Lo confronté después de que se fueran. ¿Qué te pasa, Jake? ¿De qué se trata este grupo?, sonrió con suficiencia. No eres el único que tiene respuestas, Sam. Se me heló la sangre. Esa noche, encontré una carta deslizada por debajo de mi puerta, sin firmar, escrita en mayúsculas. Deja de hablar o te arrepentirás. Me temblaban las manos. No eran solo chismes. Era una amenaza, y parecía estar ligada a ese grupo de duelo. A la advertencia del ángel. Conduciendo a casa, pasé por el centro comunitario donde se reunía el grupo. Los autos estaban abarrotados, algunos de la iglesia. Volví a sentir la voz de Jesús. Díselo. Pero ahora el miedo se mezclaba con ella. Quienquiera que fuese el reverendo Leal, estaba atrayendo a la gente, y Jake estaba ayudando. La carta me quemaba en el bolsillo, y sabía que esto era más grande que yo, más grande que nuestro pueblo. Algo oscuro se movía, y presentía que pronto llegaría a su punto crítico. La amenaza de la carta, deja de hablar o te arrepentirás, me dolía como una piedra en el estómago. Pero la voz de Jesús era más fuerte. Díselo. Había estado compartiendo mi ECM en la iglesia comunitaria Grace,
viendo a personas como la señora Carter y Clara encontrar paz al orar por las almas de sus seres queridos. Pero el grupo de duelo, el reverendo Lial, las sonrisas de Jaque, todo parecía como si se apretara un nudo. Ese folleto, que prometía consuelo al mantener cerca a los seres queridos, hacía eco de la advertencia del ángel sobre un papa que encadena el amor. No solo luchaba contra el escepticismo pueblerino. Algo más grande me oponía resistencia, y me asustaba. Seguí hablando en la iglesia, con la voz ronca pero firme. La multitud creció, gente de pueblos vecinos, ahora atraída por el boca a boca. Les hablé de las urnas, de las almas atrapadas por el apego, de la fría llama del abandono, de las cuerdas rojas de la falta de perdón. Jesús dijo, el amor nos libera. Yo dije, ora, perdona, libéralos. La gente se acercó. Algunos llorando, otros susurrando, amén. Un joven, Tim, compartió cómo había orado por el alma de su madre y sintió su paz. Fue como si Emily volviera a ser libre. Prueba de que el mensaje de Jesús era real. Pero cada vez que mencionaba al Papa, la sala se tensaba. El pastor Tom me apoyaba, pero incluso él parecía preocupado. Entonces todo se desató. En un servicio abarrotado, Jaque apareció con el reverendo Lial. Un tipo elegante con traje oscuro y una sonrisa perfecta. Lial estaba al fondo, con los brazos cruzados, observándome con atención. Me abrí paso, hablando de la advertencia del ángel, un líder que había instado a la gente a guardar cenizas, no a rezar, condenando las almas. La gente se removió, inquieta, pero algunos asintieron como si sintieran la verdad. Después, Lial me acorraló afuera. Estás causando división, Sam, dijo con voz suave pero fría. Céntrate en la ciencia. Jaque estaba detrás de él, sonriendo con suficiencia. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la batalla para la que Jesús me había preparado. Esa noche, a solas, oré por mamá, por fuerza. El aire se volvió cálido, como en mi ECM. Vi un destello, una visión de Jesús, con el rostro sereno. Se avecina una tormenta. Algunos oirán, dijo. Pero mi verdad despertará a muchos. No se trataba solo de nuestro pueblo. Se trataba del mundo. Un despertar espiritual contra mentiras como las de Lial, como las del Papa. Sentí paz, pero también una espera. Era profeta en Ohio, no por elección propia, sino por vocación. Amigos como Jaque se habían ido, pero Rachel había regresado, y la iglesia escuchaba. Mientras me dormía, oí la voz de mamá, Claire, sigue adelante. La lucha apenas comenzaba, y yo estaba lista. La tormenta que Jesús advirtió se acerca. Pero ya no tengo miedo. Mi vida solía girar en torno a la ciencia, a reducir la muerte a cenizas. Pero ahora gira en torno a la verdad, su verdad. Era escéptico, enojado con Dios, con mi madre. Pero mi ECM me mostró que amar no es posesión. Es dejar ir. Orar por mamá con Rachel, ver almas como Emily liberadas, me ha cambiado. El mensaje de Jesús sobre la oración, el perdón y el peligro de las falsas enseñanzas no es solo para mí. Es para ti. No estás solo en tus dudas, tu miedo a la muerte o tu anhelo por la gracia de Dios. Él está ahí esperando, con su amor inquebrantable. Comenta amén si esto te conmueve, o requiere reflexión o si te cuesta entenderlo. Comparte tus luchas, tus avances. Llevemos esta verdad juntos. El mundo está a punto de despertar, y yo estoy aquí en Ohio haciendo mi parte. Sigue orando. Sigue perdonando. Y confía en su camino para ti.